Hola, ¿cómo están? Ya sé, encerrados, agobiados, angustiados, mucha incertidumbre. Esas son emociones que creo que la mayoría de nosotros hoy por hoy tenemos. Por eso me pareció importante conversar con ustedes sobre la inteligencia emocional como herramienta para poder atravesar este momento y también para cuando pase esta pandemia y volvamos a nuestra vida normal. Antes de empezar, quiero presentarme. Soy Liliana Farenga. De profesión de base, tengo el título de profesora en Ciencias Económicas, coach ontológico. Realicé una maestría para capacitación por e-learning. Me dediqué muchos años de mi vida a la docencia formal en escuelas secundarias, de adolescentes y en escuelas de adultos. Y ahora me dedico a la capacitación en empresas desde mi propia consultora de formación en organizaciones empresariales. Ya mi presentación, vamos a lo nuestro. Abordaremos el tema de la inteligencia emocional. Les sugiero que tomen una hoja y una virome, para que puedan tomar notas de lo que vayamos viendo o de lo que se les vaya ocurriendo mientras miran este video. Porque seguramente, si en el transcurso del mismo ustedes piensan o sienten cosas, sería importante que lo escribieran, porque seguramente les va a servir para después que terminemos de conversar. Bien, vamos a empezar y vamos a hablar de la inteligencia emocional de los orígenes, ¿no? Históricamente, cuando hablamos de inteligencia, se lo une a la parte cognitiva. Durante muchísimo tiempo, el cociente intelectual era el fundamental. En realidad, esto es un problema dentro de la concepción de inteligencia, o hoy se ve como tal, porque se encuentra limitado a factores lógico-matemáticos y habilidades de razonamiento lingüístico. Son procesos que definitivamente no abarcan a todo el ser humano, que no se pueden generalizar a una puntuación que abarque el mismo potencial de una persona. Howard Gardner fue el primer, no sé si el primero, pero por lo menos el que más revolucionó el concepto tradicional, diciendo que la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas y o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Ampliando estos conceptos, decimos que la capacidad para resolver problemas permite abordar situaciones en busca de un objetivo y así determinar qué camino es el que voy a hacer para alcanzarlo. Y esto va desde cómo termino una novela que estoy escribiendo, cómo redacto un mail, cómo hago para declarar jaque mate en un juego de ajedrez, o cómo hago para remendar un pantalón, o qué comida hago, por ejemplo hoy, los elementos que tenemos en casa sin necesidad de salir a comprar. En cuanto a la elaboración de productos, en realidad elaborar un producto es un resultado final, ¿sí? Se entiende por producto eso, no necesariamente tiene que ser un bien material. Para eso es necesario adquirir y transmitir conocimientos u opiniones o sentimientos. Va desde teorías científicas hasta composiciones musicales, todo aquello que necesite actividades humanas en donde se aplique la inteligencia. Y así, este buen hombre nace con el concepto de no una sola inteligencia, sino inteligencias múltiples.
Esta teoría se organiza a la luz de los orígenes biológicos, la capacidad de cada uno de los seres humanos, y son innatos a la naturaleza humana. Esta es una visión alternativa que se enfoca en una mente, que se enfoca en una visión totalmente diferente, ¿no? O sea, una visión pluralista de la mente y que reconoce muchas facetas de la cognición. Gardner, sobre la base de una amplia investigación y un análisis riguroso, encuentra 7 diferentes inteligencias que se ajustan a los diferentes procesos del razonamiento que tienen las características de ser innatas y por lo tanto en bruto. Luego el desarrollo de cada ser humano irá potenciando una u otra. Ahora, una característica fundamental de estas 7 inteligencias desde la mirada de Gardner es que estas trabajan juntas para resolver problemas y para alcanzar diferentes fines, sean estos culturales, vocacionales, hobbies o lo que fuese. Es decir, la competencia cognitiva del hombre queda mejor descritas en términos de conjunto de habilidades y talentos o de capacidades mentales, lo mismo, que denominamos inteligencia. Agrega no solo el consciente intelectual, sino todas aquellas habilidades o talentos, ¿no? Se dice que todos los individuos normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto grado, y que luego los individuos son los que las combinan a favor de sus propios objetivos, de sus propias capacidades innatas. Las 7 inteligencias de Gardner son la musical, la cinético-corporal, que es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr un mejor desempeño físico, que sería, por ejemplo, el de los deportistas. La lógico-matemática, la espacial, que tiene que ver con el manejo de los espacios y de las figuras mentales, y en este caso podría ser la de los arquitectos, por ejemplo. La interpersonal, que nos da origen a la inteligencia social. La intrapersonal, que a mi gusto es una de las más importantes porque tiene que ver qué hago yo conmigo, ¿no? Y con mi propio yo, qué me digo, qué me hago. La lingüística. Profundizando un poco en estas 7 inteligencias, diríamos que todas estas forman parte de una herencia genética, viene en nuestro ADN. Se manifiestan en forma universal para todos los seres humanos, son independientes de la educación y del apoyo cultural, si bien obviamente un ambiente sociocultural determinado puede ayudar al desarrollo de una o varias de estas, digamos que es justamente, bueno, cada uno puede desarrollar en función de los objetivos que tenga. Todos nosotros tenemos habilidades nucleares en cada una de las inteligencias y la interacción entre factores genéticos y ambientales pueden ayudar a desarrollar estas inteligencias. Bueno, en definitiva, estos son los preceptos básicos de la inteligencia emocional. Pero antes de continuar, ya para ir a la inteligencia emocional, perdón, antes había dicho emocional y eran las múltiples, antes de ir a la inteligencia emocional, les quiero hacer 3 preguntitas y les pido que piensen un cachito en ello y escriban algo en esa hojita de papel que les sugerí tener, como para después poder abordar el tema, pero desde lo que ustedes también ya están pensando. Les voy a poner un poco de música. Mientras tanto, las preguntas serían: ¿qué es para ustedes la inteligencia emocional y cómo la definirían? ¿Es una emoción?
si son innatas o pueden aprenderse y desarrollarse, si existen emociones que se puedan considerar básicas o comunes a todos los individuos, en caso positivo, ¿cuáles? Bueno, pónganse a trabajar un ratito. Justo se terminó. Bueno, espero que hayan podido escribir o bosquejar algo, por lo menos, ¿no? Antes de abordar esta primera pregunta, ustedes dirán, bueno, sí, Liliana, nos hablaste de inteligencia emocional, pero Gardner no la menciona. Es cierto, Gardner no menciona así inteligencia emocional, pero subyace, por lo que ahora vamos a hablar, subyace debajo de todas estas que manifestó Gardner. En realidad Gardner fue el primero que manifestó que el cociente intelectual no era la única inteligencia, no era la inteligencia, era parte de la inteligencia. Luego los pensadores a través del tiempo empezaron a pensar otras cosas y esas son las que vamos a abordar para hablar de inteligencia emocional. Entonces vamos a la primera pregunta. No sé qué definieron, pero la definición o la realidad de la inteligencia emocional se trata de 1990. Este concepto por primera vez lo manifiestan Peter Saloni y John Mayer, y la definen como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres y actuar sabiamente en las relaciones humanas. En esta definición, personalmente, me hace mucho ruido la palabra dirigir. Yo creo que dirigir no es manipular, ¿no? Pero de cualquier manera, creo que el concepto que acá que quieren ellos manifestar es que es la habilidad para comprender lo que le pasa y dirigir los actos de los hombres y mujeres para actuar sabiamente en las relaciones humanas. La inteligencia emocional nos permite trabajar con el otro, ¿no? Y con uno mismo sobre todas las cosas. Después de esto, en el 95, Daniel Goleman consolida el concepto de la inteligencia emocional identificando los aportes y las implicancias de las emociones y los sentimientos en la vida personal y social de las personas. Goleman es el que escribió justamente el libro Inteligencia Emocional, y ahí sale y empieza a hacer ruido en nuestro ambiente, y él propone el desarrollo de habilidades y destrezas que todas en su conjunto brindan 4 grandes capacidades. Él dice que la inteligencia emocional nos permite percibir las emociones propias de forma precisa y mensurable. Esto es saber que estoy sintiendo, decir cuánto siento de eso que siento. Comprender e identificar el origen y las consecuencias de esa emoción, esto que siento, de dónde viene o por qué lo tengo, y qué me hace hacer o qué puedo hacer con esto que me está pasando. Incluir las emociones en los procesos de razonamiento, y esto ya lo quiero dejar claro.
la inteligencia emocional usa del razonamiento. No es una cosa, no es que sean antagónicos, nada que ver. Las emociones y el pensamiento van conjuntamente. Ya esto lo vamos a ir desarrollando. Pero la emoción, si bien ya lo vamos a definir qué es la emoción, digamos, la sentimos, podemos ver cómo la procesamos. Y de esto se trata también un poco esta charla, ¿no? Y el punto 4, es que controla las conductas motivadas nos permite controlar las conductas motivadas por las emociones. Tal como dijimos, las inteligencias múltiples abarca la combinación de modelos conductuales y modelos de pensamiento. Todo lo que llamamos inteligencia es una mezcla de diferentes funciones cerebrales y diferentes procesos mentales, cognitivos y psicofisiológicos. La inteligencia abarca más ámbitos: la capacidad de abstracción, la lógica y la comprensión de complejas situaciones. En realidad, la inteligencia también incluye la creatividad, el talento para la organización, el entusiasmo, la motivación, la destreza psicológica y las actitudes humanitarias que nos permiten cualidades emocionales y sociales. Todo esto parece muy de definición, pero si lo pensamos, esto es así. La inteligencia emocional son cualidades que nos permiten la comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerme en el lugar del otro, lo que normalmente llamamos empatía, y sobre todo, la capacidad de conducir las emociones de forma tal que nos mejore la calidad de vida. Creo que este es el aspecto más importante, ¿no? Y abarca por ahí a los otros conceptos que recién venían. Yo puedo manejar mis emociones y yo puedo detectarlas y yo puedo saber qué me pasa, voy a tener una mejor calidad de vida. A veces esto implica la ayuda de un otro, bueno, no importa, pero el poder definirlo y el poder decirlo en voz alta y decírmelo, esto me ayuda en la inteligencia emocional. La segunda pregunta que hicimos es: ¿qué es una emoción? Si son innatas o pueden aprenderse y desarrollarse. Acá quiero hacer, quiero que esto nos quede. Las emociones son impulsos psicofisiológicos que nos permiten actuar instantáneamente ante situaciones de emergencia para lidiar con las vicisitudes de la vida. Son mecanismos que nos permiten adaptarnos a nuestro mundo. Son impulsos psicofisiológicos. Por eso mismo también influye o repercute en el pensamiento. Si tenemos miedo, el miedo está. Y esto nos provoca una serie, que ahora lo vamos a profundizar, una serie de movimientos y de cosas internas. ¿Son innatas? Sí, son innatas. ¿Pueden desarrollarse? Claro que sí. Y nos ayudan a reaccionar con rapidez a situaciones inesperadas. Esto del miedo. Me voy, me quedo. Tomar decisiones con prontitud y acierto. La toma de decisiones se realiza sobre la base de indicadores psicosomáticos que tenemos y que señalan en forma automática los elementos que son relevantes para cada uno en lo personal. Nos ayudan a clasificar un problema y a determinar su importancia. Abre caminos para muchas posibles decisiones. Comunicación en forma no verbal. En este aspecto, aunque no se verbalice, la gente percibe con exactitud cómo nos sentimos. Se manifiesta en la expresión del rostro, en la actitud corporal, en el tono de la voz y en los gestos. Hoy por hoy, más que nunca, el tono de la voz nos da
una percepción de cómo está el otro. Yo acá me quiero detener un segundito, porque en este momento que estamos todos encerrados, en el que estamos aislados, la comunicación no verbal es prácticamente nula. Aunque si agudizamos nuestro oído, podemos sentir qué es lo que le está pasando al otro. Y yo acá, si bien esto tendría más que ver con comunicación, acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque me parece que vale la pena. Si bien la comunicación escrita es comunicación verbal, hoy por hoy nos demuestra cómo se está sintiendo el otro. Hoy recibimos muchos WhatsApp y hay gente que solo se limita a mandar video, por ejemplo. Bueno, esto es una manera de saber cómo está el otro y tal vez lo que deberíamos hacer en este aislamiento es también preguntarle al otro cómo te sentís. Todos suponemos que todos nos sentimos, y la verdad que somos uno, es individuo, es distinto al otro, y probablemente necesitemos que un otro nos pregunte cómo estás. En la comunicación escrita, por ejemplo, mandamos un mail o recibimos un mail, y lo recibimos y es muy cortante, muy, bueno, esto nos da una idea de cómo está el otro. Es cierto que los mails no hay que escribirlos largos, que hay que ser sintéticos, porque si no la gente no lee. Pero hoy por hoy, cuando recibimos un mail, tal vez podríamos mirar un poquitito más allá y ver si nos está pidiendo algo de trabajo concreto o también hay un dejo de sentimientos en el otro. Lo mismo en el WhatsApp, si bien en el WhatsApp muchas veces usamos la videollamada, también es cierto que encontramos al otro en una situación que a lo mejor no es la adecuada, y de esto también vamos a hablar, ¿no? La forma de vestirnos y de hacer en esta pandemia, porque también habla mucho de nosotros. Y acá, por ahí sí, la comunicación no verbal que nosotros tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo me he visto en esto de estar encerrado? ¿Me arreglo un poco? ¿Me afeito? ¿Me pinté? Digo, depende del sexo o de los gustos de cada uno, pero no estemos en pijama. Porque esa comunicación no verbal también la tenemos para con nosotros. Es cierto, no estamos saliendo de casa. Ok. Yo he escuchado gente que dice, ay, ojalá tuviera un perro para salir un poco. Y así me arreglo. No, flaco, no, flaca. Arreglate igual. Porque vos te estás mirando a vos. Ya de por sí la situación no es la mejor. Entonces, bueno, esta comunicación no verbal es inteligencia emocional. Sé inteligente, arreglate, mirate en el espejo. Por ahí tenés más tiempo hasta de arreglarte, no sé, las uñas, de ponerte crema en el cuerpo, de, no sé, digo, la comunicación no verbal es inteligencia emocional, hacia el resto, hacia nosotros mismos. Por último, nos ayudan a reconocer las emociones de los demás y desarrollar empatía. Obviamente, esto que les decía, cómo recibo un WhatsApp, cómo no lo recibo, también me habla de cómo está el otro, y eso es empatía. Bien, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta, bueno, a ver, esperen, entonces me olvidé de decir algo. Me embalé con lo de la comunicación no verbal y habíamos hablado de que las emociones son parte de nuestra inteligencia, pero son parte. Los pensamientos, el razonamiento también existen. Cuando en condiciones normales, las relaciones del cerebro emocional y el racional trabajan en forma armónica, decimos que estamos en un equilibrio. Las emociones son importantes para el pensamiento y los pensamientos son importantes para las emociones. Ahora, puede ser que
se nos produzca un desequilibrio. Esto es por un inadecuado manejo de las emociones. Y este inadecuado manejo de las emociones nos pueden llevar a la depresión, la apatía, o en otro extremo, a la explosión irracional de emociones y sentimientos. La carencia de emociones o el exceso en su expresión nos lleva a decisiones incorrectas. Socava el sentido común de las personas. Digamos que, en muchos casos, cuando no hay sentido común, es muy probable que las emociones no estén funcionando como deben funcionar. No es determinante, pero que hay mucho de emociones no en el sentido común, cuando no hay sentido común muy manejados. Es cierto también que hay tantos sentidos comunes como personas, pero bueno, si es común, es que es para todos. Ahora sí, vamos a la tercera pregunta. Si existen emociones que se puedan considerar básicas o comunes a todos los individuos, en caso positivo nombrarlas. Bueno, a ver, sí, hay emociones básicas. Acá hay muchos autores, distintas miradas. Los que acá estoy poniendo son las que la mayoría de los estudiosos pone como comunes, puse las más comunes de todas. Y quiero resaltar, además de nombrarlas, creo que además veamos que cada de estas emociones, y porque son respuestas psicosomáticas de nuestro cuerpo, se producen en nuestro cuerpo muchas reacciones. Por ejemplo, en la ira, la sangre se concentra en las manos, estimulando a la persona a golpear o a tirar cosas. La adrenalina aumenta generando una acción vigorosa, y entonces en la ira puede ser que la gente tienda a golpear a otro, cosa que no debería ocurrir, pero pasa, o que tire un plato, o que golpee con la mano la pared. Es decir, la ira hace que uno reaccione en forma muy fuerte, sobre todo tomando cosas con las manos, porque la sangre se concentra allí. El miedo. El miedo, los centros emocionales disparan hormonas y la sangre se concentra en los músculos esqueléticos, impulsando al organismo a huir o agazaparse. No sé, pónganse en situaciones en donde ustedes han tenido miedo y generalmente uno tiende o a esconderse o a salir corriendo. Y si no se ponen ustedes como ejemplo, tomen alguna película en donde la gente sale corriendo o se esconde. Estas son las reacciones normales. Es cierto que muchas veces el miedo te paraliza. Bueno, el paralizarte, en un primer momento te paralizas y luego ¿qué haces? O no haces nada, pero estás ahí, ¿no? Es como que impulsa a hacer algo, pero las respuestas más comunes son huir o esconderse. La inmovilización es una especie de escondida. La otra emoción básica, la felicidad. La felicidad produce en nuestro cuerpo la inhibición de los pensamientos negativos, silencia los pensamientos de preocupación, la persona experimenta tranquilidad, reposo o entusiasmo, demuestra disposición para tareas inmediatas y marchar rumbo a metas concretas. Luego viene el amor, se experimenta a través de sentimientos afectuosos, de relajación, calma, satisfacción, facilitando especialmente la colaboración. Normalmente, felicidad y amor van bastante de la mano, aunque no necesariamente, y el amor es el amor fraternal, no me estoy refiriendo al amor de pareja, al amor a las cosas, al amor a una planta, al amor a un animal, al amor a uno mismo, que produce satisfacción, ¿no? La sorpresa es un estado emocional que permite ver más, aumentando la cantidad de luz en la retina.
La persona puede percibir más de lo que acontece y concebir más un plan de acción. No sé si la sorpresa, fíjense ustedes que la reacción ante la sorpresa es abrir mucho los ojos, por eso ingresa más luz a la retina. Son acontecimientos que rompen nuestras expectativas previas sobre la vida. Es una reacción abrupta, rápida y breve ante algún imprevisto y es relevante para nosotros. Te hicieron una fiesta de cumpleaños, abrís los ojos, ¿sí? O cualquier sorpresa, un ruido te puede causar sorpresa, un globo que se revienta, causa sorpresa, abrís más los ojos, después te puede causar miedo y otras sensaciones, pero el primero es el de abrir los ojos, es la sorpresa. La última es la tristeza, que esta reduce la velocidad metabólica y genera un ahorro de energía, de entusiasmo. Ello contribuye a que la persona se ajuste a una pérdida significativa o a una depresión. La tristeza te tiende a tirarte en la cama, a tirarte en un sillón, no tener ganas de hablar con nadie, baja la energía del cuerpo. Después vamos a ver cómo manejamos todo esto, ¿no? Después en la presentación aparece el nombre de Paul Ekman y dice ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Estas son las que da Paul Ekman. ¿Y por qué pongo a Paul Ekman y no a los otros autores? Porque Paul Ekman a veces a nivel mundial es la primera persona que trabajó mucho sobre la comunicación no verbal, que ha hecho un estudio muy exhaustivo. Él es médico y psicoanalista, y ha hecho un estudio muy exhaustivo de los comportamientos humanos, tratando de identificar justamente las emociones y los gestos que producen esas emociones. Ha ido a muchos lugares del mundo, desde tribus en África hasta poblaciones de raza amarilla, de raza negra, de raza blanca, de idiosincrasias latinoamericanas, americanas, anglosajonas, latinas, es decir, ha caminado el mundo a tratar de identificar justamente esas emociones y qué gestos producen esas emociones. Bueno, él marca como emociones básicas la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Muy bien. Ahora les voy a invitar a mirar un pequeño videíto. Make some history. We'll see you in a few minutes. See you soon. Woo, that's a view there, buddy. Winds are way worse than I expected. Talk all you want. That's why the world is watching. Till you get here. Praise you, Jesus. You're doing good. Looks spectacular. Thank you, Jesus. Very awesome. Got a little end-to-end thing building, Terry. You're 11 and a half minutes. Nick is now at the halfway point of this walk. Definitely whipping that cable. Yeah, I can see it. I can see it, but you're still handling it fine. A little bit. Thank you, Jesus. Doing fine. Okay. You don't have to tell me how long I'm on the wire. All right. Lord, you are everything. Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me. Little nephew's standing out there watching too. True artiste. I don't know about that. Take your time now. I am.
Seguramente este video, si les preguntase, me dirían que les dio miedo, los tensionó, les causó sorpresa, les causó vértigo. Es decir, les causó emociones y por eso se los mostré. Porque lo que quiero significar es que las emociones se nos presentan sin que pensemos en ellas. Si bien es el cerebro el que las maneja, la emoción salta, la emoción irrumpe, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que si bien el cerebro es el que maneja nuestras emociones, estas se presentan y el proceso biológico que se nos produce es el que nos muestra qué es lo que pasó, ¿no? Más que nosotros hagamos corazones cuando estamos enamorados, o digamos tengo el corazón roto cuando se produjo algo fuerte, triste, la verdad que el corazón no es el que maneja las emociones, es el cerebro el que las maneja. También es cierto que el corazón de alguna manera se ve relacionado con el cerebro porque de repente si me da miedo, tengo palpitaciones, y digamos, si tengo ira, me va sangre a las manos, con lo cual también el corazón está bombeando más. Digamos que quien maneja todo esto es el cerebro. Y no es todo el cerebro, sino es una parte del cerebro al que se lo denomina sistema límbico. El término límbico fue acuñado en 1878 por el médico y científico francés Broca, y es el área del cerebro que está conformado por 3 estructuras y tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la respuesta de las emociones. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. La amígdala no es la de la garganta, ¿no? La amígdala cerebral. El sistema límbico, es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas. Aquellas que están relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo el miedo y la ira. Y esto, por ejemplo, tiene que ver, se supone, el miedo y la ira estaban ya en el hombre de la prehistoria, por eso están como en nuestro ADN, pensando en que el hombre allá en la prehistoria tenía que protegerse de los grandes animales, y bueno, esto le daba miedo, tenía que luchar él contra las grandes bestias. Bien. También con la sensación del ser humano en torno a los comportamientos sexuales. De hecho, muchos científicos han llegado a llamarle el sistema reptil, lo que se encarga de nuestros instintos más básicos y es una de las partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad. La amígdala, y vamos a hablar nada más que de ella, es nuestra defensa emocional. Es la estructura más importante dentro del sistema límbico, la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Algunas enfermedades atacan la amígdala y es lo que produce distorsiones en las emociones, porque es la parte del cerebro en la que se genera la defensa contra los peores sentimientos que tenemos los seres humanos, como el miedo y la ira, o la tristeza, y se encarga de regular estas sensaciones y de protegernos ante ellas. Gracias a la amígdala podemos escapar de situaciones que ponen en riesgo nuestra supervivencia. Bueno, todos los procesos fisiológicos tienen la característica que mencionamos recién, tienen la característica de que son inconscientes. Es decir, se realizan en nuestro organismo y mente sin que sea posible darnos cuenta de ello.
sino hasta que vemos o sentimos sus efectos en nuestro estado emocional y en nuestra conducta. Hoy sabemos que la estructura psíquica, que llamamos inconsciente, muestra algunas características que nos permiten entender su funcionamiento y nos ayudan a explicar algunos procesos psicológicos. Si te veo cómo actúas, tal vez puedas saber lo que te está pasando dentro con tus emociones. Nuestra mente inconsciente capta gran cantidad de información que está a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Informaciones que posteriormente pueden favorecer una tendencia en el comportamiento, como puede ser la presencia de algún estímulo que en el pasado se ha condicionado nuestra respuesta emocional. Esto tiene que ver también, es decir, cada uno de nosotros somos individuos con una historia. Esta historia hace que también influya en nuestras reacciones, en las emociones. Si nosotros profundizamos, por ejemplo, en esta situación que hoy nos acontece, realmente esto sí es algo, no tenemos historia. Es algo que está pasando en el mundo, esta pandemia, que a todos nos sorprende y que a todos nos crea incertidumbre, y que a todos nos acongoja. Y probablemente no tengamos no tenemos en nuestra mente, en forma individual, nada que se le parezca. Pero sí tenemos en nuestra mente enfermedades anteriores. Entonces, muchas veces podemos estar reaccionando a esto por nuestra historia. Quiere decir que las reacciones, dicho de otra manera, ¿no? Las reacciones que nosotros tenemos frente a las emociones, mucho tienen que ver con lo innato, tienen que ver con lo que nos produce el cuerpo, pero tienen muchísimo que ver con nuestra forma de procesar esa emoción. En un principio es inconsciente, pero que después la podemos hacer consciente para manejarla, y de esto vamos a estar hablando. Resumiendo un poco todo esto, incluso... Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Bien,
Esto creo que resume un poco todo lo que estuvimos viendo y como bien dice el video, esto nos pone en movimiento, la emoción nos pone en movimiento. Ahora, podemos escoger la forma en que respondemos a una emoción. Es así, nosotros tenemos el control y los sentimientos pueden llegar a ser poderosos. Tomando la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y emociones, tenemos el poder en nuestras manos y lo podemos aplicar a la dirección que deseamos, al objetivo que buscamos. Las emociones, y esto lo quiero aclarar, no son ni buenas ni malas. Pueden ser positivas o negativas. Y esto lo digo porque cuando uno habla, esto es malo lo escondo. No es lo mismo positivo o negativo, porque lo negativo lo puedo dar vuelta a positivo. Lo malo es diferente, psicológicamente, nosotros lo malo tratamos de esconderlo. Acá no se trata, y ya lo vamos a ver en unos minutitos, no se trata de machacar lo malo, lo negativo. Acá se trata no de esconder lo negativo, sino de decirlo, y al decirlo lo podemos elaborar y dominar. Estas emociones en nosotros producen nuestro estado de ánimo. Debemos tener claro que también tampoco son ni buenos ni malos, sino positivos, negativos. Y estos estados de ánimo son los que marcan nuestras conductas. Ahora bien, yo les quería, podemos definir, la emoción produce nuestro estado de ánimo, que debemos tener claro que no son ni buenos ni malos, sino que estos estados nos permiten avanzar o detenernos, por lo tanto los llamamos positivos o negativos. Y a mí me gustaría, antes de continuar con esto, preguntarles a ustedes, en este momento, ¿cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo se sienten ahora? ¿En qué estado de ánimo están? ¿Están agobiados? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Cierren los ojos, piénsense, búsquense, identifiquen cuál es el estado de ánimo y en todo caso, si pueden, la emoción que genera este estado de ánimo. Y así, si lo encuentran, o cuando lo encuentren, ¿no lo encontraste? Seguí buscando. Cuando lo encuentren, lentamente vayan abriendo los ojos y siéntanse bien de definir el estado de ánimo. ¿Por qué les hice hacer este ejercicio? Que a veces no nos damos cuenta en el estado de ánimo que estamos. Normalmente decimos, uy, siento una cosa acá en el pecho, pero no le ponemos nombre. Esa cosa en el pecho es una emoción. El tema está en que puedo manejar el estado de ánimo y la emoción. Dicen los que saben, los estados anímicos enmarcan las conductas desde las cuales actuamos, mientras que las emociones tienen que ver con la forma en que respondemos a los sucesos. Es decir, el suceso me produce una emoción y eso un estado de ánimo que me hace actuar. Por eso, encontrando el estado de ánimo, y voy a hacer el camino al revés, si defino el estado de ánimo, encuentro qué emoción subyace y qué suceso me produjo esto. Entonces lo puedo repensar, lo puedo conversar conmigo, a ver si esto lo puedo cambiar. Con los estados de ánimo enmarcamos el horizonte de posibilidades. Cuando estamos en un determinado estado de ánimo, nos comportamos dentro de los parámetros. Tal el estado de ánimo determina en nosotros. Estoy triste. ¿Qué me produjo esta tristeza? Me encierro, me produce, me agobia. Ok,
qué? Y porque estamos en una pandemia. Ok, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Podemos cambiar la pandemia? No. Esto es externo a nosotros. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y cada uno responderá de una manera distinta. Pero no nos dejamos llevar por la emoción que nos tire en una cama o por esta angustia que permanentemente tenemos o por este hastío que estamos sintiendo. Los estados de ánimo, siempre estamos en un estado de ánimo, vivimos con ellos. Son contagiosos, por eso también es interesante no tener tanta información. Hoy por hoy no estar prendido a la radio o a la televisión a ver cuántos casos nuevos, cuántas muertes, porque esto es contagioso. Y esto produce un deterioro de mi yo. Este estado de ánimo marca la forma como observamos. Son transportables, van con nosotros. Generan identidad, y en este punto más de una vez habrán conocido una persona en que dicen, siempre está de mal humor. Bueno, generan identidad, ojo con esto. Identidad quiero que los otros vean de mí, ¿no? Definen una forma de relación con el futuro. Estoy triste, permanentemente tirado en la cama, y bueno, mucho no voy a hacer, ¿no? Hay opiniones y juicios atrás de ellos. ¿Qué estoy pensando de esta situación? ¿Qué opinión tengo de esta situación? ¿Qué juicio saco y por qué estoy como estoy? Y siempre estamos en un estado de ánimo, por eso el ejercicio también de hace unos minutitos, en donde ustedes pudiesen identificar cómo están. Quiero contarles, el estado emocional puede modificarse desde varios lugares. Por un lado, desde las conversaciones internas, y en esto tengamos cuidado, gente querida. Pensemos qué me estoy diciendo con toda esta situación. Porque si yo las puedo cambiar por otras conversaciones, seguramente mi estado de ánimo va a cambiar. Esto me hace sentir mejor. Lo que voy a hacer en adelante, cambiando el estado de ánimo, va a ser mucho más productivo. También lo podemos cambiar desde la fisiología, es decir, haciendo algo distinto con nuestro cuerpo. Muchas veces, cuando uno está de mal humor, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado más de una vez, que si estoy de mal humor, prefiero irme de donde estoy, por ahí salir a caminar, por ahí salir a correr, por ahí prenderme una música y bailar. Es decir, aunque ustedes, hoy se los estoy diciendo, esto es lo que pueden hacer, intuitivamente nosotros hacemos eso. Con esto cambiamos. Entonces no les estoy diciendo nada nuevo, seguramente lo que estoy haciendo es marcándole algo que naturalmente hacemos, pero que nos puede ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo. Si cambiamos nuestro estado de ánimo interno, vamos a hacer acciones diferentes. Sobre todas las cosas vamos a tener, lo que a mí más me interesa, mejor calidad de vida. Hola, ¿puedo ayudarlo? Quiero un omelette de jamón y queso y papas fritas. Lo lamento, ya no hay desayunos, pero tenemos almuerzos. Quiero desayuno. Ya no estamos sirviendo. Sí, eso escuché. ¿Él es el gerente? Sí. ¿Puedo hablar con él? Claro. Rick, este cliente quiere hablar contigo. Sí, señor. Hola, quiero un desayuno. Ya no servimos desayunos. Sé que ya no sirven desayunos, Rick. Sheila me dijo que ya no sirven desayunos. ¿Por qué les llamo por sus nombres? No sé quiénes son. A mi jefe le llamo señor. Trabajé con él 7 años, pero vengo aquí, me topo con extraños y les llamo Rick y Sheila como si nos conociéramos. No quiero ser tu amigo, Rick. Solo quiero un desayuno. Llámeme señorita Folsom si quiere. Sheila, terminaron los desayunos a las 11:30. Rick,
¿Has oído la expresión, el cliente siempre tiene la razón? Sí. Sí, pues, ese soy yo, el cliente. No es la política. Si quiere, ordene lo que quiera de los almuerzos. No quiero almuerzo, quiero desayuno. Entonces, lo lamento mucho. ¿Sí? Entonces también yo lo lamento. Ya, tranquilos, cálmense, todo el mundo calmado. Siéntense ya. ¡Ey! Señor, ¿a dónde va? Dije que ¿a dónde va? No, siéntese y termine su almuerzo, por favor. Todos deben calmarse y relajarse, por favor. Así que tomen su almuerzo, por favor, tómenlo. Necesitan vitaminas A y B. Lo siento, fue un accidente, se disparó sola. Está bien. Es que el gatillo es muy sensible. Rick, mi desayuno, por favor. Sí, señor. Sheila. Rick, señorita Folsom. Sí, señor. ¿Sí? ¿Saben qué? Creo que cambié de opinión. Así que tomaré el almuerzo y me darán una hamburguesa con queso. Sí, señor. Una orden de patatas fritas, malteada de chocolate. Sí, señor. Sheila, la orden. Rick, ¿podrías pedírmela? Me siento mejor llamándote Rick ahora que nos conocemos. ¿Cómo está? ¿Disfruta su comida? ¿Qué tal, hijo? ¿Está buena? ¿Y usted? ¿Está bueno? Creo que no le gustó. ¿No le gustó la salsa especial, Rick? Era broma. Ah, aquí está. Gracias. De esto es de lo que hablo. Volteen y miren. ¿Ya entienden? Está esponjada, jugosa y bien rellena. Y esta está delgada, miserable, escuálida y seca. ¿Pueden decirme qué pasa con esta fotografía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo sabe? Bien. Este pequeño video, por ahí también resumimos algunas de las emociones que vimos. Pero fundamentalmente yo lo mostraba por seguramente este señor viene con un bagaje interno importante, le hace reaccionar con 3 minutos de diferencia el desayuno a lo que están sirviendo, que es el almuerzo. Él reacciona con ira. Fíjense ustedes, en cuanto le dicen 3 minutos y mira el reloj, agarra el bolso, recuerden esto, la sangre en las manos, lo pone sobre la mesa de forma fuerte, saca el arma. Esto es el no dominio de la emoción. Quiere dominar, pero no lo termina de hacer. Es cierto que hay factores externos que lo incitan a esto, pero es lo que le pasa a él. No llega a golpear a nadie, no golpea el bolso, pero esto es lo que le pasa, es la ira. Así aparecen las emociones, sí, intempestivas, intensas. El tema está que las podamos dominar. Y ahora seguimos con esto y quiero solo
algunos pasajes mostrar. Por ejemplo, Rick, que era el jefe, en cuanto él saca el arma, se queda paralizado, miedo, paralizado, duro. Otros se sorprenden, los ojos se abren así como bastante. Hay un señor que se quiere ir, entonces el miedo le da esto que habíamos dicho, que hace que te escapes. Otros se escondieron abajo de la mesa o se acurrucaron para que no se viesen. Bueno, estas son las reacciones. En todas ellas vemos que la emoción es intempestiva, que sale y que arranca. Más allá de eso, cómo la manejo es lo que vamos a tratar de mirar. Acá también quiero aclarar que estas emociones que vimos en este video son las negativas. Hay que decir que uno las tiene, autodecírselo. No hay que esconderlas. Si uno las esconde, en algún momento gotean. Por ahí gotean en el peor momento. Si este hombre hubiera manejado que venía, este es un trozo de la película Un día de furia, ¿no? Él ya venía con todo un bagaje. Y él, si hubiese parado antes de entrar acá y decir, bueno, quiero otro borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo. Estoy sintiéndome mal, pero voy a tratar de... Seguramente la conversación con Rick o con Sheila sería, hace 3 minutos, mira, tuve un día difícil, no podemos ver la posibilidad de que me des el desayuno, no estoy para almuerzo, ¿qué te parece? Lo hubiera conversado de otra manera, y esa es una manera, perdón, valga la redundancia, de manejar esta situación de ira. En definitiva, lo que tenemos que buscar es un adecuado control, reconocer lo que nos está pasando para poder desagregarlo. Todas las emociones, sean positivas o negativas, tienen un propósito y por algo se desencadenan. Tengo que tratar de ver, y vuelvo a reiterar, muchas veces es analizar el estado de ánimo. Este señor lo que tendría que haber hecho es, ¿en qué estado de ánimo estoy? Estoy re mal, estoy re caliente, bueno, ok, ¿qué hago con esto? Ok, y porque me salieron todas las cosas mal, bueno, ahora me tienen que empezar a salir bien. Y es una predisposición que hace que el actuar sea distinto. Yo acá les podría decir que el bienestar es igual al equilibrio emocional. No tiene que ser tan intenso para que nos ciegue, ni tampoco tan frío para que nos aleje de la realidad. Eso es el equilibrio emocional. Cuando nosotros queremos manejar las emociones y ponerlas a nuestro servicio, el camino es dominarlas y el procedimiento es claro. Hay que reconocerlas, analizarlas, encontrar su origen y aplicar una de muchas de las técnicas disponibles de las que hablamos hace un ratito en el estado de ánimo. Caminar, hacer ejercicio, practicar relajación, meditación, moverme en la silla y sobre todo, que acá no está, pero yo hago hincapié, y hoy más que nunca que estamos aislados, las conversaciones internas. Las emociones nos ponen en movimiento. Podemos escoger la forma en que respondemos a una emoción. Si es así, nosotros tenemos el control. Los sentimientos en control son poderosos. Tomando la responsabilidad de nuestros sentimientos y emociones, tenemos el poder en nuestra mano, lo podemos aplicar en la dirección que deseamos. Ya no hay mucho más que hablarles, pero ya no quiero aburrirlos. Simplemente quise hacer esto para darles a ustedes algunas pautas o alguna recetita del dominio emocional, sobre todo en esta época de pandemia mundial. Acá dice 5 pasos, en realidad son 4, pero bueno, errores cometa cualquiera. Y lo vamos a ir charlando.
Esto no es infalible, pero es un proceso que probablemente ustedes lo hagan de forma inconsciente. Bueno, yo acá lo quiero traer a la conciencia. Acá quiero que podamos tener una herramienta que nos sirva hoy y siempre para poder estar en un estado de ánimo positivo, que nos lleve al cumplimiento de objetivos y nos dé una mejor calidad de vida. Y acá vamos. El primero es identificar qué estás sintiendo realmente. Cuestiona tus emociones. Define con la mayor exactitud cómo te estás sintiendo. Y acá muchas veces, ¿cómo estás? Bien. Decimos por autonomía, bien. Por automatización, perdón, bien. Y acá, ¿qué es bien? Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué es bien? Bueno, te las dejo para que la piensen. Usa preguntas como, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Dolor, angustia, ira, bronca, encierro, no sé, incertidumbre. ¿Es una sensación real o la estoy inventando? Y no, es real, no sabemos qué va a pasar. Es una sensación real y ya sabes cuál es. Lo único que siento, no, además siento miedo, no me quiero enfermar, siento impotencia, siento, bien. ¿Y otras sensaciones escondidas? Sí, todas estas que acabo de decir. Punto 2. Reconoce y aprecia tus emociones. No juzgues tus emociones son erróneas o negativas. Si ya están ahí, confía en las señales que te envía y aprovéchalas. Bueno, menos mal que estoy identificando cómo me siento, porque a partir de ahora voy a poder modificar. Menos mal que tengo este sentimiento, no soy un ET. Entonces, bien, lo aprecié. No me castigo por tener una emoción negativa. Trato de con conversaciones internas, con movimientos o con razonamiento, ver si puedo algo de eso modificar. ¿Es fácil? No es fácil, ¿eh? Esto es una receta, no es fácil, si no seríamos todos inteligentes emocionales bárbaros. Bueno, por algo tenemos que empezar y a lo mejor esto nos ayuda. Tercero, descubre los mensajes y señales. La curiosidad te ayuda a manejar tus emociones. Pregúntate cosas como, ¿es posible que esté malinterpretando o exagerando la situación? Sí, puede ser que esté escuchando mucha televisión, puede ser que escuche mucho radio, puede ser que solo mire los videitos que mandan de lo que dijo el médico fulano, sultano o no sé qué. ¿Cómo quiero sentirme en este momento? De otra manera, me quiero sentir más reconfortada, saber que hay una incertidumbre, saber que estoy encerrada, saber que no sé qué va a pasar. Quiero sentirme mejor, quiero sentirme más equilibrada, quiero sentirme más positiva, quiero sentirme bien. ¿Qué debo hacer para pasar de cómo me siento a cómo quiero sentirme? Bueno, y acá cada uno pondrá lo que sienta. Y el cuarto, una confianza en ti mismo. Una confianza en ti mismo predispone a que si puedes manejar la emoción, a que sí puedes manejar la emoción, perdón. Recuerda situaciones similares o aún peores, cuestiónate. ¿Qué hice en aquel momento? Lo que hice entonces, ¿funcionó o fracasó? No, mira, no hice porque nunca estuve en una pandemia. Ok, estuviste enfermo. Estuviste 15 días metido adentro porque tuviste una papera. Ok. ¿Qué hiciste entonces? Y bueno, sí, decía, me faltan tantos días para, y ahora no sé cuántos días me faltan. Bueno, de acuerdo, pero ¿cómo pasaste el día a día? ¿Por qué no vivís día a día? ¿Por qué estás pensando en lo que te falta y no en lo que tenés? ¿Por qué no disfrutás ese espacio que tenés hoy en tu casa, con tus cosas? A lo mejor con tu familia o a lo mejor solo, pero en tu espacio. Gracias a Dios tenemos todas la tecnología disponible. Si funcionó, ¿por qué? ¿Cómo puedo repetirlo y mejorarlo? Si no funcionó, ¿por qué? ¿Cómo puedo repetirlo sin caer en los mismos errores? Bueno, hasta acá es
lo que yo quería darles. Lo último que me gustaría compartir con ustedes es este pensamiento de que sí podemos, aunque sea en tiempos de crisis, manejar nuestra inteligencia emocional o nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. No es fácil, pero sí podemos. Tenemos herramientas, tenemos nuestras conversaciones internas, revísenlo mucho. Sin duda, somos seres sociales por naturaleza. Este aislamiento nos pone en una situación difícil. Pero hay formas de comunicarme con el otro. No es lo mismo hoy que hace 40 años, gracias a Dios. Hoy tenemos el teléfono, tenemos la computadora, tenemos, bueno, herramientas. Podemos mirar Netflix si es que lo tenemos, o podemos ver películas en televisión, o podemos tener ese espacio, o podemos tener el espacio y el tiempo para arreglar aquellas cosas que no arreglamos. No teníamos tiempo para hacerlo. Entonces, siempre se puede cambiar un poco, siempre hay que tratar de mirar el vaso medio lleno y no vacío. Es lógico, y creo que la gran mayoría de nosotros siente esta incertidumbre, este miedo, pero también es cierto que podemos vivir el momento, vivir el aquí y ahora, y apreciar lo que tenemos, y lo que venga tendrá que venir. Uno siempre tiene que estar pensando en el después, y este después es el que nos produce mucha incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser. Bueno, miremos con que va a ser el mejor, no tiene por qué ser el peor. Esto no quiere decir ser inconsciente, pero yo lo que puedo hacer en este momento es cuidarme. Lo que yo puedo hacer es sentirme bien conmigo. Acá también, ¿no? Lo que les decía, esto de cuidarme a mí, ¿qué me estoy diciendo? Vestirme como debo vestirme, arreglarme, no dejarme, porque en el dejo, en el no ocuparme de mí, el no vestirme, el no tratar de, tengo que conectarme para trabajar, en todas estas cosas donde uno, voy llenándome de emociones negativas que hacen a la larga que nuestro actuar sea negativo. Bueno, tratemos de revertir estas cosas, tratemos de pensar en forma positiva, tratemos de determinar qué me está molestando, tratar de sacarlo, porque hay una realidad en el afuera que nos invade, está afuera. En el adentro, y bueno, usemos lavandina, cuidémonos, vayamos con guantes si tenemos que hacer compras, hagamos lo que tenemos que hacer. Por ahí es tedioso, pero es lo único que está en nuestras manos, físicamente hablando, para estar mejor. Psíquicamente es esto, manejar la emoción, o sea, tener inteligencia emocional. Bueno, no les doy más lata, espero que esto les haya servido, les mando un beso grande y será hasta otro momento.